Hola, buenas. Mi nombre es Raúl Hernández. Soy del primer semestre de psicología. Pertenezco a la sede Centro Sur de Palmira. Les voy a hablar sobre la historia de la psicología y de los tres puntos que hay que desarrollar en esta actividad. Bueno, primero pues la psicología pues nace en el siglo XIX, nace en Europa, en diferentes países de Europa. De allí durante la Primera y Segunda Guerra, muchos pensadores de los que están desarrollando muchas teorías y pensamientos filosóficos en ese tiempo emigran a Sudamérica, llegando con Sekeli a Argentina, llegan a Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, eh, Cuba y México. Desde allí empiezan a desarrollarse varias corrientes en toda Latinoamérica en con diferentes corrientes. Cuando llegó a la psicología, llegó como una psicología experimental, está el conductismo, está el materialismo y el psicoanálisis. De estas corrientes van a fluir muchos pensadores aquí en Latinoamérica. Bueno, de estos pensadores, por lo menos aquí en Colombia empezó con Francisco José de Caldas, que fue el primer pensador en generar alguna teoría o crear algo psicológico que nos generara una corriente psicológica aquí en Colombia. Después de eso salió Ardila, que era un pensador más psicoanalista. Entonces desde allí empiezan las corrientes aquí en nuestro país. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante conocer? Porque es importante conocer esta parte de la historia y psicología en este programa de formación. Es importante, bueno, es importante conocer la historia, independientemente de lo que sea, siempre es importante conocer la historia, porque con base a la historia sabemos cómo sucedió, cómo empezó, cómo se dio, en qué momento dio lugar para empezar una psicología y bajo qué corrientes empezaron, llegaron, cómo se desarrolló y cómo llegó a nuestro país o en Latinoamérica. Entonces es importante conocer nuestra historia, independientemente de la historia que sea, siempre es importante conocer nuestra historia. Porque es importante conocer los fundamentos de la psicología como ciencia en su programa de formación. Bueno, hay muchos fundamentos, hay teorías, hay teorías, hay fundamentos, hay lecturas, hay conversaciones, ya. Entonces allí es donde se desarrolla la psicología como una ciencia, donde se crea la psicología más que ciencia, en su momento la catalogaban como una psicología científica. Ya, entonces empezaron a abordarla desde ese punto, una psicología científica, una psicología donde tiene varios fundamentos y entonces a partir de allí se crea la psicología como ciencia con una fundamentación científica bajo unas teorías, unos aportes, unos estudios en humanos, en animales que nos generaron que la psicología fuera una ciencia y catalogada como una ciencia como tal. Porque es importante conocer las escuelas, los enfoques psicológicos en Latinoamérica en su programa de formación. Es importante conocer los enfoques que tenemos porque bajo estos enfoques nosotros como futuros psicólogos debemos de conocer todas esas corrientes porque bajo esas corrientes tenemos que tener de todas un poquito. Son 6 corrientes y todas tenemos que tener un poquito, sobre todo la que es el análisis, el pensamiento, la observación, el psicoanálisis, de todas tenemos que tener un poquito del conductismo, del humanismo, de la gestal para poder desarrollar lo que es la psicología como una parte integral de la formación de nosotros. Entonces de todas tenemos que tener un poquito, debemos de tener, nos volvemos observadores, pensadores, analistas, entonces de todos los tenemos que tener un poquito para desarrollar nuestra actividad en lo que es la psicología como una ciencia. Entonces es importante tener de todos esos para guiarnos y también desarrollarnos por alguna de las corrientes de la que deseamos, de la que nos hagamos más partícipes de ella o por la que nos inclinemos más para desarrollar nuestra psicología como una ciencia. Entonces, bajo esas corrientes que nosotros definimos, trabajamos y nos desarrollamos laboralmente.